Vamos a empezar con una pregunta y si quieren la pueden pensar unos segunditos. De pronto dos preguntas son. Entonces la primera pregunta sería, ¿cuál es el fin del derecho? Digo fin como objetivo. Obviamente puede tener muchísimos objetivos, muchos fines, pero si ustedes les tuvieran que escoger uno por lo relevante, por lo fundamental, por lo imprescindible, por lo esencial que le es al derecho, ¿cuál es ese fin que ustedes consideran que es el derecho? El fin sobre todos los fines. Y ustedes pueden decir, no, el fin es tal cosa, pero también busca esta otra. No, pero el fin sobre todos los fines. Y seguido a esa pregunta, van a pensar lo siguiente y es el proceso jurídico, y específicamente el proceso judicial y la decisión judicial. Hablemos del proceso, si quieren, pero el proceso jurídico, no cualquier otro proceso, sino proceso jurídico. ¿Cuál sería el fin también? Porque uno podría decir una cosa es el derecho y otra cosa es el proceso judicial, ¿no? Una cosa, aunque tocaría argumentarlo, pero uno podría en principio diferenciarlos, aunque para muchos dirían, pues no serían distintos porque de alguna manera el derecho se materializa a partir o se concreta a partir del proceso jurídico. El derecho sería una entelequia, una abstracción, si no tuviera una concreción, una materialización a través del proceso judicial. Aunque ustedes también podrían decir, no, pero hay otras cosas que materializan el derecho. El derecho no solamente es el proceso, pero digamos, uno de las instituciones más representativas del derecho, ¿cuál es? Pues el proceso judicial. Mi pregunta sería, son dos. Piensen, ¿cuál sería el fin del derecho? El objeto, el es esencial al derecho sobre cualquier otro, el fin de todos los fines del derecho. Y segundo, ¿cuál sería el fin o el objeto que le es esencial al proceso judicial? ¿Sí? ¿Qué es lo que busca el proceso judicial? ¿Cuál es la búsqueda del proceso judicial? Yo creo que se den cuenta entonces en principio una cosa, que hay que hacerse conscientes de algo y yo me imagino que ustedes ya deben ser conscientes de eso por la experiencia que han tenido en sus estudios. Y es que primero no hay una sola concepción del derecho, no hay una sola definición del derecho, no hay una sola manera de aproximarse al derecho ni entender qué es el derecho. Y por lo tanto, si no la hay, tampoco existe una única manera de materializar el derecho. Por ejemplo, no es lo mismo una concepción positivista formal del derecho como la de Kelsen, que entiende que el derecho es validez, es un sistema de normas, el derecho se concreta y materializa a partir de normas, que para él lo relevante es esa coherencia formal del derecho. De tanto que hay en la teoría pura del derecho, Hans Kelsen del año 62, en el capítulo 5, Dinámica Jurídica, dice, ¿qué importa si el derecho es justo o no es justo? No tiene ninguna relevancia para una ciencia del derecho, porque el derecho no trata sobre la justicia. La ética trata sobre la justicia, pero el derecho no. El derecho lo que le interesa es si es válido o no es válido. ¿Y qué es validez para Hans Kelsen? El derecho existente. Es decir, si una ley es válida, es que existe. Si existe, es aplicable a un caso. Punto. Más allá de si es justa o no es justa, eso es otra discusión, que es interesante ir a que en sí, pero no es una discusión de una ciencia jurídica. Por ejemplo, hay una concepción del derecho muy distinta a, por ejemplo, quienes plantean que el derecho no son solamente normas. Por ejemplo, hay naturalistas que van a decir, una cosa es una norma jurídica y otra cosa es una norma jurídica justa. La norma jurídica no solamente debe ser legal, sino debe ser legítima, es decir, tener un contenido de justicia. Vean que hay otra concepción del derecho. Y podemos agregar la sociológica o la de la eficacia. Diría, el derecho es sociedad, el derecho es lo que tenga incidencia en el mundo social. Entonces uno desde esa perspectiva dirá, pues lo interesante del derecho es el derecho que se cumple, el derecho eficiente. A mí no me interesa el derecho en cuanto a justicia ni el derecho en cuanto a norma, a mí me interesa el derecho en cuanto se materializa
en la realidad social. Vean que hay otra concepción del derecho. Y esas son las típicas, ¿no? Ahí acabo de hacer una síntesis de naturalismo, positivismo, realismo jurídico. Y aparecen otras que son la hermenéutica. Mira, el derecho es interpretación. Entonces, el derecho no es que existan verdades absolutas, sino más bien se entiende como un acto de interpretación. Un acto de interpretación que implica que si hay interpretación, significa que hay pluralidad y que es relativo. Lo mismo piensa en las teorías de la argumentación jurídica. Derecho es argumentación y lo que hay que hacer frente al derecho, ¿qué es? Buscar consensos, diálogos, el, el ejercicio de lo dialógico consensual. Y ahí puedo seguir, ¿no? Por ejemplo, las teorías críticas. Teorías críticas dirían del derecho es poder. El derecho es una lucha de poder. O más, si no va al marxismo, el derecho es un instrumento de poder. El derecho es un aparato ideológico. Vean que, o sea, hay muchas concepciones del derecho. ¿Cuál es la que tiene la razón? Pues complicado, ¿no? Pues eso es una discusión ahí muy fuerte, teórica, práctica, histórica, política, muy, muy fuerte. Cada autor, escuelas, posiciones tienen razones muy grandes para decir lo que están diciendo. Y que ya uno al menos ser consciente de eso le da la posibilidad de uno posicionarse. No posicionarse por la ignorancia, es lo que suele pasar. Ah, no, es que el derecho es justicia. ¿Y por qué? No, porque el derecho es justicia. No tienen idea ni que hay un debate, ni que hay otras posiciones, ni qué es lo que dicen los otros, ni idea, ni se le ha pasado por la cabeza. No, yo me posiciono en esto, entiendo las razones de estos otros, aún así considero que este tiene tales elementos con los que me siento más afín y me posiciono desde esta postura. Y ahora, una cosa es diversas y distintas formas de concebir el derecho y otras ahora, esas diversas formas de concebir el derecho van a determinar las formas en que materializamos el derecho, es decir, que lo concretamos, y eso es lo que llamamos el proceso. Es una manera de decirlo, ¿no? Es una manera de definirlo desde lo que estoy ya hablando. El proceso es una forma de materializar esa concepción del derecho. Porque si usted cree que el derecho son normas y que el derecho es un sistema formal, un sistema lógico, usted va a entender el proceso judicial como un proceso formal. Si usted entiende que el derecho es la búsqueda de la verdad y la justicia, pues materialice eso en el proceso judicial y usted va a entender el proceso judicial como una búsqueda, su fin como la búsqueda de la verdad y la justicia. Y así sucesivamente. Podemos continuar. Si usted entiende que el derecho son relaciones de poder, es un campo político y que el derecho es un aparato político y un dispositivo político, pues, ¿qué es el proceso judicial? Pues lo mismo. O sea, el proceso judicial es un dispositivo político, es una institución política, es un lugar de luchas políticas. Creo que una conclusión podría decirse entonces que hay muchas maneras de concebir y definir qué es un proceso, dependiendo de cómo uno se posicione epistemológicamente frente al derecho. Entonces, el rol de las partes y el juez, el rol de las partes y el juez y las narrativas procesales son definidas y determinadas por su dimensión epistemológica del proceso. Nuestro posicionamiento epistemológico sobre el derecho determina nuestro posicionamiento epistemológico sobre el proceso y eso define los roles de las partes, del juez y las construcciones narrativas del proceso. O sea, si usted es un positivista formal, usted entiende el proceso de una manera. Si usted es un naturalista, entenderlo de otra. Si usted está montado en la teoría crítica, usted ve el proceso de otra manera, usted lo define de otra manera, usted entiende los roles en el proceso de manera distinta. Ahora paso ya con la idea aquí principal y la siguiente.
La concepción tradicional del proceso judicial ha sido, como dije, por tradición e históricamente, centrada en una búsqueda. Y es que el objetivo principal del proceso, ¿sí?, en términos tradicionales, es la búsqueda de la verdad. Y también, digamos, es como el sentido común. Usted le pregunta a una persona del común y corriente, ¿no? Por ejemplo, el caso de Colmenares. Pues no, pues ¿qué queremos? ¿Qué es lo que pasó realmente? ¿Sí? Como si el proceso estuviera en esa búsqueda eh, urgente por la verdad, por desentrañar los hechos tal como ocurrieron. Objetivo último el proceso, su premisa fundamental, desentrañar los hechos tal como ocurrieron. Eso es la concepción tradicional y del sentido común. Ustedes ya dirán, pues obvio no es la única, ¿no? Pero esa es la que ha sido, que se ha hecho canónica, la que se ha hecho dominante. ¿Cuál es la premisa? La búsqueda de la verdad. El proceso judicial busca la verdad. Por lo tanto, la teoría general de la prueba va a definir la prueba también bajo esa noción. Una herramienta de búsqueda de la verdad. Pero viene el problema. Es la tradicional, pero si la tradicional deben existir unas perspectivas y unas concepciones y enfoques alternativos a esa perspectiva tradicional del proceso judicial como búsqueda de la verdad. Voy a enunciar los más, digamos, importantes, relevantes de la teoría general del proceso, que se han considerado como otras alternativas de entender el fin del proceso judicial, ¿no? Entonces, además de la búsqueda de la verdad, por ejemplo, que es la teoría de los derechos fundamentales o el enfoque ético. Voy a anunciarlos primero, ahorita los hablamos. Entonces, teoría de los derechos fundamentales o enfoque ético. Sería una alternativa a la búsqueda de la verdad. Obvio, entonces, no es que el proceso judicial busque la verdad, sí la puede buscar, pero más importante es la garantía de los derechos fundamentales. Y el autor más representativo de ese enfoque es Ronald Dworkin, precisamente. Ustedes habrán escuchado de Ronald Dworkin precisamente, o han leído seguramente el texto Los derechos en serio, que precisamente ahí, pues, de alguna manera, él coloca como prioridad la justicia y la garantía de esos derechos individuales y fundamentales sobre cualquier búsqueda de la verdad, más que considera que la verdad es algo abstracto. Entonces, lo que en principio la ley lo que tiene es que proteger esos derechos fundamentales. Ese sería el primer enfoque, que llamamos un enfoque ético y que puede ser definido como una teoría de los derechos fundamentales. La segunda es la teoría del proceso como resolución de conflictos, o lo que llamaríamos también como enfoque pragmático. O sea, el derecho tiene como fin, y el proceso, sobre todo que estamos hablando aquí, tiene como fin, no la verdad, sino resolver conflictos. Eso es lo que le interesa. Y hay un autor muy relevante que es Richard Posner, ¿no? Sobre todo, pues es su enfoque lo va a dar es en cuanto al económico, ¿no? Ya Posner, lo que desde una perspectiva económica del derecho, pues considera que lo que se busca con el proceso es resolver los conflictos de manera eficiente, económica, ¿sí? Que sea, digamos, genere bienestar social económico, el mayor bienestar social y económico posible en sus decisiones, más allá de buscar una verdad. A veces la verdad es más costosa, a veces la verdad no sirve no es muy afín a la búsqueda de resolver conflictos. A veces la verdad verdadera o la búsqueda de la verdad por todos los medios resulta totalmente contraria a un fin pragmático de resolver los conflictos. El tercero es la teoría de la justicia distributiva, o lo que llamaríamos el enfoque sociológico, ¿no? Podría ser un enfoque social o sociológico. Hay autores como John Rawls, Amartya Sen, que tienen esa perspectiva, sobre todo John Rawls, ¿no? La teoría de la justicia. Un texto muy importante en su época, 1971.
Y ahí, digamos, el fin, nuevamente, no es la verdad. El proceso no busca la verdad. El proceso debe y busca resultados o decisiones que promuevan la justicia social y económica. O sea, una justicia distributiva. Aquí habla de justicia, ¿no? Pero John Rawls no entiende justicia en términos abstractos, sino justicia en términos materiales. Entonces, para él, justicia en últimas, pues, tiene que ver con eso. Decisiones que promuevan equidad social y económica. Bueno, el cuarto enfoque es el de la teoría crítica del derecho o enfoque crítico político. ¿Por qué digo crítico político? Siempre que ustedes digan enfoque crítico ya necesariamente es político. O sea, todo enfoque crítico tiene una perspectiva política de por sí, en principio. Y como les dije, pues este entiende el derecho como relaciones de poder, por lo tanto, el proceso no es otra cosa que un campo de batalla. Aún más, a veces el proceso es un campo de batalla que está cooptado por el poder. O sea, muchas de las veces lo que el proceso hace es reproducir y perpetuar desigualdades sociales. El proceso es una construcción, una estructura en la que reproduce las formas de poder. El derecho no es otra cosa que un sistema de reproducción de relaciones de poder, ¿sí? Un instrumento del poder. La filosofía del derecho es una ideología política. La doctrina jurídica es una ideología política. Entonces, más bien que la perspectiva crítica, lo que plantearía es más bien como de develar esas relaciones de poder que normalizamos, que consideramos como normales, de trasfondo que hay. Son discursos que normalizan formas de violencia. Se desmascaran, se develan, son procesos de legitimación. ¿Para qué? Para desafiar esas estructuras de poder, ¿sí? Y plantear alternativas al poder. La teoría crítica, ¿no? Y pues por lo tanto ahí si ustedes ven el proceso ya es visto de otra manera. Tanto así que hay autores de la teoría crítica que plantean que la mejor manera de hacer cambios sociales no es con el derecho. Usted muere de hambre intentando hacer cambios sociales con el derecho porque lo que hace el derecho es reproducir las estructuras de poder. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Busque otras alternativas. Por ejemplo, hay muchos que optaron por el arte, ¿sí? Otros son los lugares en que se pueden hacer transformaciones sociales, no a través del derecho, renuncia al derecho. O otros hasta las armas, ¿no? Es el absurdo de usted querer, pues, el argumento es, ¿usted cómo pretende hacer un cambio social cuando usted pone en movimiento o utiliza el instrumento del poder? Pues lo que usted está legitimando es al poder mismo y normalizándolo. Esa sería la cuarta. Hay un autor representativo, pues lo que les comentaba, precisamente un norteamericano de la Universidad de Harvard que se llama Duncan Kennedy, y lo que se llama el movimiento los Critical Legal Studies, los estudios críticos del derecho, que son unos estudios que nacen por ahí en los años 70 como reacción crítica a Derecho y Sociedad, Law and Society, de 1960, del contexto de la tradición jurídica norteamericana, que es el realismo jurídico que nace en 1920. El punto 5, teoría del derecho como interpretación o enfoque hermenéutico, la hermenéutica. Yo siempre les digo a los estudiantes, si usted no sabe hermenéutica, ni teoría de argumentación, ni teoría crítica, usted está pensando el derecho todavía por ahí antes del siglo XIX. Tenga la seguridad. O sea, hoy usted fundamental entender qué es hermenéutica jurídica y entender qué es teorías de la argumentación jurídica. Hermenéutica jurídica es un paradigma, una nueva comprensión del derecho que parte de que el derecho es una construcción narrativa, discursiva, mediada por interpretaciones. Y eso nos cambia totalmente la manera de entender el derecho. Y por lo tanto, el proceso también se entiende como un acto de interpretación. Por lo tanto, pues es que les digo que es alternativo al derecho como búsqueda de la verdad, porque no es que el derecho, el proceso busque la verdad, es que no existe esa verdad desde los hermenéuticos. No hay una verdad, hay interpretaciones del mundo. Y esas interpretaciones del mundo están determinadas por los intérpretes también, que tienen una vida, unos contextos, una historia, una tradición.
Hay un autor, pues el autor determinante de toda la tradición de la hermenéutica moderna contemporánea es Gadamer, un filósofo pupilo de Martin Heidegger, que tiene un texto que es el texto cumbre de Gadamer, el texto más importante que es Verdad y Método, de los años 60, ese texto. Y de ahí se desprende toda la hermenéutica ahorita. Uno podría, Dworkin también está, Betty, están influenciados por Gadamer, ¿no? Y ahí estaría ese otro posicionamiento que sería las teorías del derecho como interpretación o enfoque hermenéutico. El sexto sería la teoría del derecho del positivismo jurídico formalista o enfoque formalista. Es decir, que entiende el derecho como un sistema de normas, primero. ¿Sí? Pero entonces, dependiendo de eso, pues también va a entender el proceso judicial determinado por esa construcción normativa. Y además, como una construcción formal también. O sea, si sea una lectura alternativa a la búsqueda de la verdad o una comprensión de la verdad como construcción formal. Es lo que muchos llaman como verdad procesal. Pues ahí obviamente está Kelsen, está Hart, está Joseph Raz. Y finalmente, pues la posición de la teoría del proceso como participación democrática o enfoque constructivista, y que yo agregaría ahí teorías de la argumentación jurídica. Entienden, es que el proceso es un espacio de participación democrática, de deliberación pública, de construcción dialógica de la verdad. O sea, el proceso no es legítimo porque encuentra una verdad. El proceso es legítimo porque se construye una verdad dialógicamente. O sea, lo que hace legitimar el proceso es que es producto de un diálogo, de un consenso. Y es el resultado del proceso encuentra su legitimidad ahí. Ahí están autores tan importantes como Habermas, nuevamente Rawls, el mismo Gargarella, autores que podrían estar clasificados dentro de este enfoque constructivista del proceso. Ejemplos para que ustedes se den cuenta de esto, ya más concretos, para que lo piensen. Piensen ustedes, por ejemplo, en una figura jurídica muy reconocida, casi un sacramento del derecho, que es la cosa juzgada. ¿Cuántas veces nos han hablado de la cosa juzgada como si fuera algo intocable? De eso lo hablaremos después en otro texto, ahorita no, mucho más adelante, que uno ve que la cosa juzgada son tan intocable. Han habido sistemas jurídicos en que no hay cosa juzgada, sistemas jurídicos en que no existe la cosa juzgada, que algo puede ser debatido jurídicamente y reconsiderado jurídicamente todo lo que se quiera. Y no hay que dársele un fin al proceso. Ahora, yo les digo, y ustedes me dicen, pero ¿por qué está hablando de eso? Porque si ustedes piensan, la cosa juzgada es una negación de la concepción del derecho y del proceso judicial como búsqueda de la verdad. Porque si la búsqueda de la verdad es el fin último, si eso fuera verdad, pues no debería haber una última instancia, ni una instancia final para el debate en el proceso, pues porque si lo que estamos buscando es la verdad, pues lo único que podría darle fin al proceso es la búsqueda de esa misma verdad. Pero hay casos en que el derecho renuncia a esa búsqueda de la verdad, por otras razones, por la seguridad jurídica, por ese carácter pragmático del derecho, por la búsqueda de resolver conflictos, por garantizar derechos a las partes, etcétera, que plantea una figura jurídica tan importante como la cosa juzgada. Entonces, tenemos que darle fin a este debate, porque ese no es el fin del derecho. ¿Ven? Ese es un primer ejemplo para que lo vean de cómo eso se niega muchas veces, porque es que yo no sé, de pronto usted no tiene esa experiencia, pero estoy casi seguro, la mayoría a veces de los discursos en clase, lecturas, plantean ese fin de la búsqueda de la verdad como incuestionable, ¿no? Y es la concepción más dominante, la tradicional. Miren, hay otro ejemplo. Este ejemplo podría ser en el caso colombiano, el de los desplazados en Colombia, desplazamiento forzado en Colombia. Hay muchas sentencias de la Corte
en la que plantea que más allá de buscar la verdad sobre las causas del desplazamiento, pues nos quedamos buscando la verdad sobre las causas del desplazamiento. Lo que les interesa a la Corte es enfocarse en garantizar los derechos de las víctimas. O sea, predomina el enfoque ético sobre ese enfoque que plantea que el fin es la búsqueda de la verdad. No. Pues yo no me voy a quedar aquí en el problema de la búsqueda de la verdad o las razones verdaderas de las causas del desplazamiento. En lo que me interesa es el garantizar el derecho de las víctimas. Por ejemplo, otro ejemplo que tendría que ver con la concepción pragmática. Esta que acabo de decir del desplazamiento es, por ejemplo, muy afín a la concepción ética, ¿no? Pero, por ejemplo, la concepción pragmática, piensen en la figura de la conciliación en los conflictos laborales, ¿no? Entonces, en lugar de uno prolongarse en un juicio larguísimo y costoso para determinar la verdad objetiva, ¿sí? Se opta es por la conciliación, es decir, una solución que sea aceptable para las partes con ayuda del conciliador. Y es pragmático porque prioriza la resolución rápida y efectiva del conflicto sobre una tal búsqueda de la verdad. Entonces sería otra figura, otro ejemplo para que lo vean. Entonces niega ese concepto de que el proceso judicial tenga como fin la búsqueda de la verdad. Bueno, en fin, uno podría seguir pensando en más ejemplos sobre ese tipo. Por ejemplo, ya en el caso de la teoría crítica, hay muchos casos en que el proceso como luchas de poder lo que busca es ganar territorios políticos, ¿sí? Un ejemplo, por ejemplo, el desafío a las estructuras tradicionales del poder, por ejemplo, en el caso de determinar quiénes son los sujetos del derecho. Por ejemplo, plantear desde un derecho ambiental y derecho ambiental, por ejemplo, que hay otros tipos de derechos, ¿sí? Que hay otros sujetos del derecho. Por ejemplo, reconocerle a un río conocer a un río como sujeto de derecho. Eso ahí está desafiando esas estructuras de poder que tienen intereses económicos muy fuertes. Y quien entiende el proceso como un terreno político, pues entiende ahí una lucha política, más allá de una búsqueda de la justicia o una búsqueda de la verdad. Lo que interesa es operar el derecho y sobre todo el proceso judicial como bajo esa relación de poder, como esa lucha de poder. Bueno, y así, yo creo que con esos ejemplos son suficientes para que me entiendan la idea con la que empecé, y es entender que hay una concepción tradicional del derecho y el proceso judicial como búsqueda de la verdad que ya está muy, digamos, puesta en cuestión, y que más bien muchas de las otras teorías y enfoques están planteando el derecho y el proceso judicial más allá de la búsqueda de la verdad. Te repito, unas como garantía, el de proceso como garantía de derechos fundamentales, perspectiva ética, el proceso como resolución de conflictos, perspectiva pragmática, el derecho como distribución equitativa y justa en términos sociales y económicos, enfoque sociológico o justicia distributiva, el proceso como una lucha de poder, como un campo político de las teorías críticas y el enfoque político, el proceso como un acto de interpretación, un lugar de construcción hermenéutica, enfoque hermenéutico, el proceso como una construcción formal de la verdad, ¿sí? Que es el enfoque formalista y positivista, y por último, el proceso como una construcción democrática, ¿sí? Construcción constructivista, una construcción democrática de la verdad, y que lo que legitima la decisión no es que encuentre una verdad, sino que construye una verdad dialógicamente, es decir, a partir de consensos. Lo que la legitima es el consenso, la participación democrática de la sociedad a partir del proceso.